Le saluda el pastor David García, presidente de la Asociación Salvadoreña. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un proyecto muy especial para la obra del Señor en nuestra asociación. Y quiero contarles un poco acerca de nuestro país y de cómo también el mensaje del movimiento de reforma llegó a él. El Salvador es el país más pequeño del territorio centroamericano. Tiene una población aproximada de 6.3 millones de habitantes. El mensaje de reforma entró a El Salvador por primera vez en el año 1957 a través del colportaje. Pero fue hasta el año de 1963 cuando la iglesia fue organizada por primera vez y registrada oficialmente ante el Estado. Actualmente, la Asociación Salvadoreña se divide en 3 distritos: Distrito Central, Distrito Occidental y Distrito Oriental, y contamos con 411 miembros. Nuestro propósito siempre ha sido ser un canal de bendición para todo el país, predicando el Evangelio eterno. En esta lucha, la obra ha tenido ciertos desafíos también. Aunque nuestro movimiento de reforma cuenta con 62 años de existencia y servicio al Señor, aún no disponemos de una infraestructura adecuada. No fue sino hasta el año del 2014 cuando el comité de la Asociación Salvadoreña dio un paso importante al adquirir una propiedad destinada al establecimiento de las oficinas centrales. Esta propiedad está ubicada en la capital, a unos 30 minutos del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Actualmente este espacio se utiliza para labores administrativas. Sin embargo, la edificación es muy antigua y presenta un notable deterioro estructural, lo cual limita su funcionalidad y seguridad. Estas condiciones, sumadas a la falta de espacio y adecuaciones necesarias, no permiten cubrir de forma eficiente las necesidades de la obra, ni ofrecer un ambiente digno para el desarrollo de las distintas áreas del ministerio. Por esa razón, el comité de nuestra asociación, allá por el año 2023, tomó la iniciativa para poder empezar formalmente a trabajar en este proyecto. Contamos con la ayuda del Departamento de Infraestructura de la Conferencia General y hemos proyectado una edificación que comprende las áreas como oficinas administrativas, salón de multimedia, sala de ventas de la editorial, un auditorio multifuncional para reuniones, asambleas de delegados, conferencias y capacitaciones ministeriales, un área de comedor también y dormitorios para hospedaje de ministros, delegados y servidores que vienen de diferentes zonas del país. En esta ocasión, en vista de este proyecto, queremos invitarles a todas las asociaciones, uniones y divisiones para que puedan ser parte de nuestra visión a través de la ofrenda especial de escuela sabática. Quiero hacer este apelo considerando que tal vez no podamos todos construir con nuestras manos, pero sí podemos construir con nuestro corazón generoso, recordando también la palabra de Dios, lo que nos dice en el libro de Proverbios 11:25, el que es generoso prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. Con esta impresión de la palabra de Dios, queremos, en nombre de nuestra asociación salvadoreña, despedirnos de ustedes y de antemano agradecer las ofrendas que cada iglesia, cada miembro, cada asociación podrá aportar para esta noble obra que únicamente lo que busca es acelerar la pronta venida de nuestro Señor Jesús. El Señor pueda bendecir a toda la iglesia a nivel mundial, es mi deseo y oración. Amén. Que el Señor les bendiga. Un cordial saludo para todos. Es una dicha y un placer de parte de Dios contar con la vida, tener la oportunidad nuevamente de dirigirnos hacia cada uno de vosotros. Para nosotros es una alegría enorme el saber que Dios nos ha cuidado, nos ha permitido también llegar hasta este momento y apartar el tiempo también para estudiar la lección de la escuela sabática. Sean todos bienvenidos a este estudio. Estará con vosotros vuestro servidor Luis Argueta y también tenemos como invitado especial nuevamente al pastor Enrique Ramos. Bienvenido.
Muchas gracias, hermano Luis, por la invitación. Y pues es una alegría poder compartir con ustedes los consejos de la palabra de Dios. Es una escuela donde todos aprendemos a conocer más cuál es la voluntad del Señor. Y ese es nuestro deseo, que conozcamos más, que podamos unir ideas y sobre todo que esos consejos, Pastor Enrique, los podamos aplicar a nuestra vida. Vamos a iniciar el estudio de la lección con una oración para pedir a Dios que sea Él quien nos dirija en este estudio tan maravilloso que vamos a tener en esta oportunidad. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, por la vida, queremos agradecerte por los cuidados que nos has brindado y por la dicha también que nos da de tener tu palabra para poder aprender de ella. Oramos que el estudio de esta lección pueda servirnos para comprender todo lo maravilloso que tiene tu palabra, los mensajes que nos mandas y también la actitud que debemos tomar a la hora de recibir esas amonestaciones. Rogamos, Señor, para que nos ayudes a aceptar tus consejos, pero por sobre todas las cosas, a esforzarnos por aplicarlos a nuestra vida diaria. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos en esta ocasión una lección que lleva un título muy importante. El título es Conflicto en el Templo. No olviden que siempre en el primer comentario de este estudio, en el primer comentario ponemos el enlace para la lección con respuestas. Por si alguno de ustedes quiere descargarlo, ahí pueden hacerlo. Ya no se deja en el enlace o en la descripción, sino que se deja en un comentario en este video. Así que si alguno desea hacerlo, puede ir a los comentarios y ahí descargarlo. Vamos a tener la lectura de la introducción. Se encuentra en el libro Profetas y Reyes, en la página número 307, y dice de la siguiente manera: el mensaje de Jeremías a los sacerdotes y al pueblo despertó el antagonismo de muchos. Le denunciaron ruidosamente clamando: ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y juntóse todo el pueblo contra Jeremías en la casa de Jehová. Sacerdotes, falsos profetas y pueblo se volvieron airados contra el que no quería decirles cosas agradables o profetizarles engaño. Así fue despreciado el mensaje de Dios y su siervo amenazado de muerte. Vamos a basar todo el estudio. Ya la introducción nos ha dado un preámbulo de lo que vamos a estudiar. Vamos a ver un punto muy delicado porque vamos a ver la actitud del pueblo, Pastor Enrique, cómo el pueblo lamentablemente, en lugar de mejorar a través de tanto mensaje, iba empeorando cada vez más. Así que vamos a tener la primera pregunta, que es una pregunta bien importante: desastres venideros. ¿Qué proclamó el Señor que pronto vendría sobre Judá e Israel como resultado de su pecado y desobediencia? Pastor Enrique. Muy bien, hermano Luis, encontramos que Dios, ¿verdad? Estaba profetizando a través del profeta Jeremías cuando dice: vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Así que Jeremías daba un mensaje ahora más fuerte, dando a entender acerca de la destrucción completa de la ciudad de Jerusalén. Anteriormente habían ciudades de Judá que eran conquistadas, pero Jerusalén nunca había sido conquistada. Pero ahora Dios les dice al pueblo que por sus pecados Dios los iba a abandonar y vendrán esos días. Como decía en una de las lecciones anteriores, una de las notas, que iba a ser ya entre pocos años. De eso no iba a esperar mucho tiempo para que se cumpliera lo que decía el Señor, que ya no se diga más Tofet. Ese Tofet, pues se cree, hermano Luis, que era un lugar, ¿verdad?, de rituales paganos, donde sacrificaban niños al dios Moloch. Así que el pueblo, pues ese lugar no le agradaba ir. Pero dice el Señor que vendrán días que ya no se va a llamar más Tofet, ni el valle del hijo de Hinón, que un lugar donde había basura, que siempre había fuego, donde habían desperdicio, sino que se iba a llamar, dice, valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. O sea, da a entender, hermano Luis, que
los muertos que ya no iba a haber espacio, iban a ocupar hasta estos lugares a los que ellos no querían ir o no les gustaba ir por no haber ya, dice, un espacio a donde enterrar. Y esos a los que enterraron, porque también dice que iban a haber otros que iban a servir como comida de las aves del cielo o de las bestias, ¿verdad? De la tierra. Y ya no va a haber quién las espante. Así que Jeremías da un mensaje fuerte, ¿verdad? Al pueblo, un mensaje de las consecuencias del pecado que había ahora en Jerusalén. También la nota dice, castigos cada vez más severos iban a ser infligidos a la nación rebelde, hasta que por fin toda la tierra quedase asolada. Jerusalén reducida a ruinas, chamuscada por el fuego, destruido el templo que Salomón, ¿verdad?, había edificado. Y el reino de Judá iba a caer para nunca volver a ocupar su puesto anterior entre las naciones de la tierra. En la época de David, pues el pueblo, ¿verdad?, la nación, ¿verdad?, de Israel, pues fue temida, ¿verdad?, por el Dios. Dios fue ensalzado, ¿verdad?, y temido por todos los pueblos, pero ahora iba en una decadencia, iba a caer, y sí, iban a regresar, pero ya no iba a ser la misma nación, ¿verdad?, fuerte como fue en la época, ¿verdad?, del rey David. Así que vemos, hermano, que hay una proclamación de juicio, de destrucción completa a Jerusalén por sus iniquidades. Así es que es impresionante la forma en la que el pueblo, luego de ser el pueblo más bendecido, el pueblo más grande, más fuerte hasta ese momento, iba a venir a quedar completamente destruido, pastor. Entonces concluimos que proclamó el Señor que pronto vendría sobre Judá e Israel como resultado de su pecado y desobediencia, vendría tristeza, llanto, destrucción y muerte. Eso concluye en una destrucción completa. La pregunta número 2, también bastante delicada por la magnitud en la que iba a sufrir el pueblo. Según el Señor, ¿qué desastres pronto sobrevendrían a Judá e Israel? Ya se mencionaban algunas partes de lo que iba a ser, como los cadáveres iban a ser tantos, como los lugares que antes eran muy poblados iban a quedar sin moradores. Ahora se realzan otros puntos. Dice Jeremías 9, 10 y 11. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Aquí ya era la magnitud completa de lo que iba a pasar, y curiosamente, Pastor Enrique, si no solo en las ciudades, sino en todo alrededor, los lugares donde transitaba el pueblo, los lugares donde ellos sembraban, los lugares de los cuales ellos recibían o adquirían las provisiones de alimento, todos esos lugares también iban a sufrir las consecuencias. Una destrucción tan grande que menciona aquí que primero sí iba a oír llanto, lamento, pero luego de eso, cuando pasara la destrucción, no se iba a oír nada. O sea, iba a quedar tan desolado que el silencio iba a ser tan grande que no se menciona que iban a haber ahí ganado, que era el animal que se tenía como colaboración tanto para trabajar o para otras cosas, pero no iba a haber ganado, no iban a haber, menciona, aves del cielo, pero sí menciona que la propia ciudad, en lugar de tener personas, iba a quedar en ruinas y también iba a ser morada de chacales. Iba a ser un lugar en el que no iban a haber personas, sino este tipo de animales que iban a ocupar ese lugar. Y animales, curiosamente, Pastor Enrique Ramos, que no son de los animales más llamativos ni más buenos que se menciona. Todo esto fue una profecía que Dios estaba dando, un desastre que iba a venir. Y es curioso, pastor, porque el pueblo recibía todos estos mensajes. Jeremías se los daba, se los presentaba, y para ellos estos mensajes, en lugar de causar que su corazón se conmoviera y el deseo de cambiar, era curiosamente lo contrario, que es lo que vamos a ir viendo. Así que, hermanos, aquí vemos cómo iba a cambiar la situación del pueblo. De ser una nación grande y poderosa, iba a ser reducida. Pastor Ramos, un comentario más. Sí, yo estudiaba con respecto a la vida de Jeremías y encontré un dato que dice que Jeremías profetizó aproximadamente 40 años antes que viniera el desastre.
Así que no fue un año, ¿verdad? Ni meses. Fue mucho tiempo de advertencia de parte de Dios. Hasta en la nota habla de que Jehová dice, me envió a profetizar contra esta casa y contra esta nación. Jeremías, ¿verdad? Su propósito era que el pueblo se arrepintiera, dice, para que Dios ya no hiciera el mal que ya tenía destinado para ellos por sus pecados. Así que ahora pensemos en esto también para nosotros. Dice la segunda parte de la nota, no es el plan de Dios enviar mensajeros que agraden o halaguen a los pecadores. No comunica mensajes de paz para arrullar en la seguridad carnal a los que no se santifican. Así que es importante pensar, ¿verdad, hermano Luis? Ahora, el pueblo de Judá tuvo las advertencias, tuvo los llamados de parte de Dios, pero aún así fracasaron como nación. Sabemos lo que decía Jeremías, ¿verdad? Que la tierra de Jerusalén y de las ciudades de Judá no iba a quedar ni siquiera ni un morador, sino que iba a ser una habitación de animales. Porque iba a llegar Babilonia y se los iba a llevar, ¿verdad? En un exilio hacia esa ciudad, ¿verdad? Del norte. Ahora también para cada uno de nosotros, Dios nos invita, ¿verdad? A poder entender las advertencias que Dios nos da, porque Dios dice no nos manda un mensaje que agraden o halaguen a los pecadores, ¿verdad? Sino que nos manda un mensaje de arrepentimiento y de advertencia a cada uno de nosotros. Cuando estudiamos nosotros los 3 mensajes angélicos, son mensajes también de advertencia. Es más el tercero cuando dice, si alguno adora a la bestia, son mensajes de advertencia que Dios nos da para que podamos entender qué puede pasar también si no buscamos al Señor, ¿verdad? De corazón. Y qué diferente hubiera sido la condición del pueblo si hubiera acatado las recomendaciones. Claro. Ahí pienso, pastor, que hubiera pasado igual que en Nínive. Cuando se predicó, se les hizo ver el mal, pero ellos cambiaron en ese momento y Dios no hizo el mal que había dicho que les iba a hacer. El pueblo tuvo la oportunidad, los mensajes fueron año tras año y ellos tuvieron la oportunidad de cambiar, de enmendar su error, pero no lo quisieron hacer. Como en la lección anterior vimos, ellos dijeron, no andaremos, no oiremos o no escucharemos. Así que concluimos, según el Señor, qué desastres pronto sobrevendrían a Judá e Israel. Habría desolación, ruinas, una destrucción. Pregunta número 3. Necedad de la idolatría. ¿Qué contraste hizo el Señor entre él mismo y los dioses falsos adorados por Judá e Israel? Pastor Enrique. Muy bien, Dios ya hacía advertencias que no aprendieran, les decía, ¿verdad? El camino de las naciones ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿En qué? En adorar dioses falsos. Ya el profeta Jeremías aclara en este capítulo 10 de que hacían dioses del bosque, ¿verdad? De un leño, ¿verdad? Dice. También habla acerca de manos de un artífice, también de dioses de plata y de oro, ¿verdad? Y que clavan, dice, con martillos para que no se mueva. O derechos están, dice, como las palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Así que el pueblo de Judá, ¿verdad? Y Jerusalén se habían apartado completamente de Dios. Ahora estaban adorando dioses que el mismo Dios hacía la comparación, porque Jeremías hablaba esto de parte de Dios, de que esos eran obra de manos de hombre, ¿verdad? De leña, dice, de oro, de plata, posiblemente de piedra, ¿verdad? O de metal, que tenían que amarrarlos para que no se muevan y tenían que cargarlos porque no tienen vida, ¿verdad? No pueden andar, no pueden hablar. Así que Dios hacía una comparación entre él como un Dios todopoderoso y también con los dioses falsos, que solamente es obra de hombres. Así que una gran diferencia, un contraste, ¿verdad? Entre Dios creador, un Dios poderoso, con un Dios falso, hecho por otro hombre. Así es, esa fue la diferencia. Es bastante directa, pastor, porque se habla de cosas que contrastan en toda la magnitud. Así que concluimos. ¿Qué contraste hizo el Señor entre él mismo y los dioses falsos adorados por Judá e Israel? Y que Dios es poderoso, verdadero, vivo y eterno, y los dioses falsos son creación del hombre. La siguiente pregunta va relacionada con esta. Dice la pregunta número 4. ¿Cómo muestra el profeta Jeremías la superioridad de Dios sobre los ídolos hechos por el hombre? Mencioné que esta va relacionada
en la nota anterior, si ustedes la leen, los invito a hacerlo, menciona que hacer una imagen incluso del mismo Dios le deshonra. Es algo que a él no le agrada. La idolatría rebaja los pensamientos, conduce a males, acarrea males a la vida de la persona. Ahora, Dios, a través del profeta Jeremías, se muestra a él mismo como un Dios superior a los ídolos que el mismo pueblo estaba adorando, que habían sido hechos por el hombre. ¿Cómo se presenta la superioridad? En Jeremías capítulo 10, versículo 12 en adelante dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se producen muchedumbres de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. Aquí encontramos ya la parte en la que Dios se presenta como alguien superior a través del profeta. Y es curioso, hermanos, porque se presentan características que solo Dios posee. Se presenta a Dios como el ser más poderoso. Dios es todopoderoso, es el ser omnipotente. Se presenta también a Dios como el que está en todo el mundo, el ser omnipresente. Y también se presenta que lo sabe todo. Se presenta un ser lleno de sabiduría. O sea, se presentan tres cualidades que solo posee Dios: todopoderoso, puede estar en todo lugar al mismo tiempo y lo sabe todo. Su conocimiento es infinito. Así que esa es la superioridad de Dios. Aparte de eso, Dios se presenta como el creador. Eso es algo que ningún otro Dios falso, ningún ídolo va a poder hacer. No pueden ser creadores. Dios es el creador, ellos son creación y no creación de Dios, sino creación de alguien incluso y mucho más inferior a Dios, que es el mismo ser humano. Así que ahí se presenta el contraste nuevamente y se presenta la superioridad de Dios en comparación con los ídolos. ¿Y qué nos enseña sobre la verdadera adoración? Así como se presenta a Dios como creador, como el originador de todo, la verdadera adoración, hermano Enrique, viene también desde el mismo principio. Desde el inicio. Por eso en las lecciones anteriores se nos ha recalcado: paraos en los caminos, miren y pregunten por las sendas antiguas. O sea, se nos presenta siempre la parte, el principio de todo, la parte de la creación como fundamento de la verdadera adoración a Dios, porque es que ahí se dieron los principios. Acaba de mencionar, hermano, la parte del triple mensaje angélico. Ahí se presenta también: temed a Dios y dale gloria. Ahí se menciona: y adorar a aquel que hizo cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas y todo lo que en ella hay. O sea, siempre se presenta a Dios su adoración desde la misma creación o desde el mismo inicio. Un comentario, Pastor Enrique, más en relación a esta pregunta número 4. Sí, claro, ¿verdad? Vemos de que Dios es superior, ¿verdad? Como creador, a comparación de un Dios falso. En la nota menciona a Baal, ¿verdad? En la época de Elías. Este Baal en esa época se decía que era el Dios de la lluvia. Así que Dios dio una muestra, ¿verdad?, de su poder. Porque llega el profeta Elías ante el rey Acab y le dice que no va a llover. Claro, Dios decía eso, ¿verdad? No va a llover sino por mi palabra. Así que ahí demostró Dios que la creencia, ¿verdad?, de Baal como Dios de la lluvia, pues no era nada. Porque pasaron 3 años, ¿verdad?, y medio sin llover. Y Dios demostró que no era Baal, ¿verdad?, el Dios de la lluvia. Así que ahí podemos ver ejemplos, ¿verdad?, de toda la época antigua. Existían dioses para cada cosa, ¿verdad? Dioses de fertilidad, dioses, ¿verdad?, según ellos el Dios Sol, ¿verdad?, Dios creador, el Dios de la luna. Y así muchas formas, ¿verdad?, que habían creencias en la idolatría. Ahora, es importante entender, ¿verdad?, que Dios es el creador de todo y es un Dios todopoderoso. ¿Qué nos enseña acerca de la verdadera adoración? Pues que Dios, ¿verdad?, no le agrada que se haga una imagen para poderlo adorar. Como dijo Jesús, que Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora, también la nota nos dice que aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy.
Así que en aquella época eran dioses, ¿verdad? Hechos de diferentes metales, de piedra, madera, de oro, ¿verdad? De plata. Pero ahora también hay una idolatría. No solamente adorar una imagen, como Dios lo prohíbe en sus mandamientos, sino también hay dioses modernos que le quitan el lugar a Dios. Pudiéramos enumerar muchos, ¿verdad? De los dioses modernos que en el mundo cristiano, ¿verdad? Aquel que dice, yo soy cristiano, yo no tengo una imagen para adorar a Dios, pero tenemos quizás personas, objetos, ¿verdad? Que le quitan el primer lugar a Dios y eso se convierte también en nuestro Dios. Así que en eso tenemos que analizar y pensar, ¿verdad? Que Dios es un Dios poderoso, también es un Dios celoso, que Él siempre pide el primer lugar. Así es. Así que concluimos cómo muestra el profeta Jeremías la superioridad de Dios sobre los ídolos hechos por el hombre, porque presenta a Dios como creador, todopoderoso, omnipresente y omnisciente. Y su pregunta que nos enseña sobre la verdadera adoración, que viene desde el principio, que debe llevar una consagración completa, que Dios es el primero y también que en la verdadera adoración Dios no se agrada que se le adore a través de un ídolo. La pregunta número 5, invasión y exilio. ¿Cómo advirtió el Señor a quienes se gloriaban de su sabiduría, riqueza y poder cuando se acercaba la invasión y el exilio de Judá? ¿Y a qué instó el profeta al pueblo? Muy bien, aquí vemos que hoy se acercaba más, ¿verdad? La invasión de Babilonia sobre Judá y Jerusalén. Pero el Señor, ¿verdad? Estaba advirtiendo porque había personas que se gloriaban, tal vez por lo que sabían, podrían dar sus opiniones, habían profetas falsos que profetizaban que no iban a ser, ¿verdad?, invadidos. Habían personas valientes quizás, ¿verdad?, que podrían decir, tenemos un ejército bien preparado. Vamos a defender. Ajá, vamos a pelear y vamos a salir libres de esto, ¿verdad? O personas ricas que podrían decir, nosotros tenemos la capacidad de mantener al ejército para que esté peleando. Así que la advertencia, ¿verdad?, que daba el Señor, aquellos que se gloriaban, dice, ¿verdad? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de sus riquezas. Esa era la advertencia. ¿Por qué? Porque dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Así que era parejo, ¿verdad? Era parejo. Era parejo el castigo que venía y las personas podían ser valientes, tal vez un soldado, ¿verdad? O dirigente de tropa, pero no se alaben, dice, de su valentía, ni el sabio de su sabiduría, ni el rico de sus riquezas. Esa era la advertencia, ¿verdad?, que Dios daba al pueblo a través del profeta Jeremías. Ahora dice, ¿a qué instó el profeta al pueblo? Dice, ¿verdad?, en la palabra de Dios, el versículo 24, más alábense en esto en que se debieren de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque en esto, dice, esto es lo que quiero, dice Jehová. Así que la invitación, ¿verdad?, que hacía el profeta al pueblo es, ¿por qué se van a alabar de lo que pudieran lograr tener, ¿verdad?, en esta tierra? Sino alabarse de poder conocer y entender y sobre todo en obedecer a Dios. Esa debería ser, ¿verdad?, la alabanza del ser humano, es decir, yo conozco a Dios, obedezco a Dios y me someto a Dios. En eso era la invitación que hacía el profeta al pueblo. Sí, cuando llegó la invasión, quizás pensando un poquito más en lo que viene en las lecciones, pastor, los que más se alababan y los que más tenían fueron los primeros en ser llevados cautivos. O sea, fueron los que iban adelante, podemos decir, los que quizás pensaban que tenían la capacidad de solventar ese problema y de poder superarlo. Pero concluimos. ¿Cómo advirtió el Señor a quienes se gloriaban de su sabiduría, riqueza y poder cuando se acercaba la invasión y el exilio de Judá? Pues les advirtió que no se alabaran, ya que vendrían días en los que iban a ser castigados. ¿Y a qué instó el profeta al pueblo? Los instó a conocer y entender a Dios. Pregunta número 6. Ahora vamos con el llamado, ese es el subtítulo. ¿Cómo mostró Jeremías su gran dolor por el sufrimiento del pueblo? Y ¿qué preocupación tenía por sus acciones? Aquí vemos a Jeremías con todo lo que había recibido que le iba a pasar al pueblo. Ni siquiera había pasado, pero ya él había recibido todo. Y al ver la actitud, yo pienso que el dolor más grande de Jeremías era que el pueblo tenía la oportunidad de enmendar su error y no lo hacía. O sea, que era una destrucción segura. Era lo que a él le causaba tan grande dolor.
¿Y cómo lo mostró? Dice la pregunta. Jeremías 9, versículo 1 dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Viendo las cosas que iban a acontecer, pues él demostró su dolor por lo que el pueblo habría de sufrir, pues con lágrimas, llorando. Fue un dolor increíble en este personaje, un hombre que se dedicó justamente a querer hacer que el pueblo reconociera a Dios, dar mensajes, decía en la lección anterior, hermano Enrique, mensajes que ni les iba a quitar ni les iba a agregar, sino mensajes completos como Dios lo estaba mandando. Era su deseo. El pueblo no lo quiso hacer, así que ¿qué le quedaba a él? Obligarlos no podía. Solo era la tristeza en su corazón y el llanto. La preocupación que tenía por sus acciones era la siguiente. El pueblo recibía los mensajes a mejorar, a cambiar, pero pasaba lo contrario. Dice Jeremías capítulo 9 versículo 3, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. La pregunta anterior dice que el profeta instaba al pueblo a conocer a Dios y a entenderlo. Ahora en esta parte la conclusión nos dice que ellos no le conocieron. Al contrario, terminaron ignorando a Dios, basándose en una adoración no establecida por Dios y no agradable. Confiaron más en ídolos. Leer la historia de esta etapa del pueblo, hermano Enrique, es triste porque ellos querían ser librados de la destrucción, sí, pero a su manera, a la forma en que ellos querían y con la adoración que ellos querían, no al Dios verdadero, sino a los dioses falsos que ellos mismos habían creado. Así que la preocupación que tenía el profeta por las acciones del pueblo es que en lugar de verlos mejorar, veía que iban de mal en peor, de mal en mal, dice el versículo, y eso lo llevaría ciertamente a su completa destrucción. Hermano Enrique, un comentario más. Es importante ver cómo Jeremías, ¿verdad?, lloraba por el pueblo. Sí. Porque conocía la destrucción que venía y el pueblo no aceptaba, ¿verdad?, los consejos. Y eso también me recuerda a Jesús, ¿verdad?, cuando hizo la entrada triunfal a Jerusalén, nuevamente lloró, ¿verdad?, por Jerusalén. Y él exclamaba su dolor porque el pueblo, ¿verdad?, no quería obedecer. Él dijo, ¿verdad?, ¿cuántas veces los quise juntar como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Hoy nuestra casa, dice, quedará desierta. Así que Jesús también lloró por Jerusalén, así como también lloraba Jeremías. Ahora pensemos en nuestro tiempo. Dios nos hace invitaciones una tras otra, nos manda señales, nos invita, ¿verdad?, a ir a Él. ¿Y en verdad estamos obedeciendo como debe de ser para ser salvos? Dice en la nota de esta pregunta que cuando los corazones de los hombres están enternecidos y subyugados por la influencia del Espíritu, dice que escuchan, hermano Luis, ¿verdad? Escuchan los mensajes. Pero cuando se desvían, ya las amonestaciones no hacen una influencia, ¿verdad?, en el corazón, sino que se endurecen. Al no aceptar la verdad, van a aceptar la mentira. Así que, y una de las formas de que Satanás va a engañar en estos últimos días es a través del engaño, a través de la astucia. Cuando leemos en Eventos de los Últimos Días, encontramos un capítulo que habla acerca de los engaños satánicos de estos últimos días, y es que va a introducir la mentira. Por eso Jesús invita a escudriñar su palabra. Va a introducir aún en una música no adecuada, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. También, ¿verdad?, va a enseñar con respecto a la santidad del domingo, de la inmortalidad del alma, y también, ¿verdad?, va a hacer aparecer, ¿verdad?, como que es un familiar que murió y viene a advertirnos que estamos equivocados. Todo eso tenemos que tener bien claro, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Necesitamos entregarnos más al Señor para no ser engañados, porque el Señor también nos hace esos llamados de advertencia a cada uno de nosotros. Sí, por eso es peligroso lo que dice el versículo. Me han desconocido, dice Jehová. El punto de no estudiar, hermano, es desconocer a Dios, desconocer todo lo que va a pasar y también desconocer lo que Él ha dejado en su palabra que ha de acontecer. Y el ignorar eso, pues nos pone en un terreno peligroso. Dice la nota que resulta en una trampa que causará al final la destrucción. Así que concluimos, cómo mostró Jeremías su gran dolor por el sufrimiento del pueblo, la mostró con lágrimas, llorando.
¿Y qué preocupación tenía por sus acciones? La preocupación era que iban de mal en peor y eso les ocasionaría la destrucción. Pregunta 7 y conclusión de esta pregunta. ¿Qué pidió Jeremías a Dios que hiciera? Muy bien, hay unas preguntas que hay que analizarlas. Dice la primera pregunta, ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido y ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Así que son preguntas que uno debe de analizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pedía Jeremías a Dios con estas preguntas? Él lo que pedía era que lo hiciera, ¿verdad? Entender. Claro, Dios lo puede hacer, pero tampoco nos obliga a nadie. Dios nos manda, ¿verdad?, de su palabra, nos manda de su Espíritu Santo para poder entender, pero tampoco nos va a obligar. Desde el principio, ¿verdad?, en la creación, Dios no obligó a Adán para que no comiera del fruto prohibido. Si él le hubiera tomado la mano a Adán y le dicho, no comas, pues el hombre estaría obligado a obedecerlo. Pero él nos da una libertad de elección. Ahora Jeremías pregunta, ¿verdad? ¿Quién es varón sabio que entienda esto? Le preguntaba a Dios. Y él predicaba, ¿verdad?, al pueblo para que pudieran recapacitar. Y él le decía, ¿verdad?, a Dios que los hiciera entender para que no perecieran. Ahora la nota habla acerca que la obediencia a la palabra de Dios es nuestra vida, nuestra felicidad. Hermanos, ahí podemos analizar nosotros que esta historia de la destrucción de Jerusalén fue muy dolorosa. Cuando empezamos a leer y a investigar y analizamos cómo sufrió el pueblo, cuántos murieron y cuántos fueron llevados cautivos hacia Babilonia. No fue un momento fácil, pero fueron las consecuencias de sus pecados. Ahora Dios también nos hace una advertencia a cada uno de nosotros y nos pide que seamos obedientes a su palabra, porque solo en la obediencia encontramos vida y felicidad. Sí, y es curioso, hermano, porque esto no había pasado. Jeremías se preguntaba como si ya había acontecido. Él decía, ¿quién va a entender esto? ¿Por qué la tierra ha sido asolada? O sea, él se preguntaba estas cosas como si ya habían acontecido. Y la respuesta de Dios es bien directa, porque dejaron mi ley. Me abandonaron, me desconocieron, no obedecieron mi voz, no caminaron conforme a mi palabra, y les da la sentencia. Voy a convertir este pueblo lamentablemente en algo no agradable. Les daría comer ajenjo, les daría beber aguas de hielo. O sea, les presentó la amargura que iban a vivir, no porque Dios se deleitara en eso, sino porque ellos mismos se lo habían buscado al abandonar a Dios y al dejar el camino correcto por seguir sus propios caminos. Así que, ¿qué pidió Jeremías a Dios que hiciera? Le pidió que les hiciera entender para que no perecieran. Así que, hermanos, Dios nos ayude a aprender de estos ejemplos, a aprender que si nosotros rechazamos a Dios, rechazamos su mensaje, no nos va a ir bien. Y aprender que si nosotros enmendamos nuestra vida, confiamos en Dios y obedecemos lo que Él dice, entonces vendrá la bendición de nuestro Creador. Dios nos ayude a comprender eso, a poder tenerlo siempre presente y a esforzarnos por guardar la palabra de nuestro Creador. Dios pueda bendecirnos, es nuestro deseo en oración. Amén. Finalizaremos haciendo una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, en esta hora porque nos permites meditar en tu palabra. Ayúdanos a entender estas advertencias que nos das del profeta Jeremías al pueblo de Judá y Jerusalén. Ayúdanos también a tomar cuál es la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Sabemos que tú eres grande y poderoso y quieres el bien para cada uno de nosotros, Señor. Pero ayúdanos a entender, ayúdanos a obedecer y formar parte del grupo que un día te ha de ver para una vida eterna. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan este programa. Que este programa de Escuela Sabática sea de mucha bendición para un conocimiento de tu palabra y sobre todo poderlo llevar a la práctica. Perdona, Señor, nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Es así como terminamos este estudio de la lección, recordando siempre que en los comentarios aparece la lección con respuesta y también invitados para que puedan leer el informe misionero de la Asociación Salvadoreña que corresponde leerlo este día. Así que bendiciones y lindo día para todos. Se despide vuestro servidor Luis Argueta y el pastor Enrique Ramos. Muchas bendiciones para todos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a seguir adelante y ser fieles a su palabra. El Señor le guíe siempre.